Saludos hermanos y hermanas de batalla, bienvenidos a este nuevo podcast de Warhammer 40.000, en el que vamos a hablar de la vida de Marneus Calgar, uno de los personajes más importantes de Warhammer. Marneus Augustus Calgar es el actual señor del capítulo de los Ultramarines, también conocido como Lord Defensor del Gran Ultramar y Señor de Macragge. Los logros y hazañas de Marneus Calgar están registrados en 28 volúmenes almacenados dentro de una bóveda en la fortaleza monasterio de los Ultramarines, que es conocida como la Fortaleza de Hera en Macragge. Y esta larga historia solo es superada en número y magnitud por los logros del primarca de los Ultramarines, Robert Guilliman. Entre estos logros se incluyen el liderar el asalto de la nave colmena tiránida Behemoth Primus, también mantener la puerta en solitario contra una horda orca durante una noche y un día en el asedio de Thalantrax, también derrotar a un avatar de Kaine en un combate singular, lo que llevó a la derrota de las fuerzas Eldar en la batalla por el sepulcro de Orar en el año 888 del milenio 41. Pero también hay muchas otras, como por ejemplo recuperar el fuerte estelar indomable de las hordas demoníacas de Enkar el Renacido. Además, también se cree que fue el primer marine espacial primogénito que se sometió al proceso arcano para transformarse en marine espacial primaris, es decir, supuestamente fue el primer marine primogénito que cruzó el Rubicon primaris. Los registros que hay en la fortaleza de Hera dicen que desde que ascendió al rango de señor del capítulo, Calgar ha empleado sus talentos tácticos en innumerables campañas. Además, tiene una reputación por no lanzar a sus hombres inútilmente contra los enemigos, porque entiende que si bien las victorias pueden comenzar con el general, son las tropas las que consiguen la victoria final. Los guerreros de Calgar lo siguen no solo por deber, sino también por la lealtad inquebrantable que su presencia les inspira. Como gran líder que es, dirige desde el frente y así inspira mejor a sus guerreros. Y su valentía es demostrada cuando el final de su estrategia es inminente. En la batalla final, siempre conduce a los nobles ultramarines al corazón de las líneas enemigas, aplastando toda resistencia con una eficiencia despiadada. Incluso después de la reciente resurrección de Robert Guilliman, la gente de Ultramar sabe que le deben mucho a Marneus Calgar y lo consideran el epítome de la voluntad de la humanidad de resistir y triunfar contra todos los males que hay en el imperio. Los ultramarines saben que Marneus Calgar tiene un líder que luchará hasta que las estrellas se enfríen, y no solo por el Lord Comandante del imperio y el emperador inmortal, sino por toda la humanidad. El nombre de nacimiento de este veterano ultramarine no era Marneus Calgar, y tampoco nació como un noble de entre las élites de ultramar. Su verdadero origen es mucho más humilde, pero no por ello menos heroico. Calgar nació en Nova Thulium bajo el nombre de Tacitan, un siervo de la casa Calgar. Tacitan resultó ser uno de los mejores amigos de Marneus Calgar, heredero de la casa noble, y junto a otros dos jóvenes, Severan y Cato, fueron seleccionados para viajar a Thulium Minor, una luna del planeta, que fue convertida en un campo de entrenamiento para los reclutas de los ultramarines. Allí su entrenador, Crixus, un neófito rechazado por los ultramarines, les sometió a pruebas extremas para asegurarse que fuesen lo suficientemente fuertes para convertirse en marines espaciales. A lo largo de este tiempo, fueron llegando muchos reclutas, y todos eran capaces de crecer, fortalecerse y mejorar sus habilidades. Sin embargo, Tacitan y Marneus evolucionaban de manera más lenta, y notaban cómo el resto de los aspirantes les dejaban de lado, formando una hermandad de la que los excluyeron. Una noche, Tacitan y Calgar despertaron en un campamento vacío. Siguiendo las huellas de sus compañeros, descubrieron el origen de la hermandad de estos tíos. Crixus era un adorador de Khorne, que se había unido al caos al ser rechazado por los ultramarines. El reclutamiento para los ultramarines no era más que una fachada para formar adoradores del dios de la sangre, quienes combatían en las luchas de gladiadores. Al haber descubierto su verdadera identidad, los adoradores del dios de la sangre atraparon a Tacitan y a Marneus, con la intención de sacrificarlos a su dios. Fue entonces cuando Marneus se sacrificó para que Tacitan pudiera escapar, siendo apuñalado por Crixus y muriendo por desangramiento. Antes de morir, Calgar confió su nombre a Tacitan, que a partir de entonces adoptó la identidad de Marneus Augustus Calgar como heredero de esa casa noble,
en memoria de su hermano perdido, ya que Marneus era todo lo que cabía esperar de un futuro ultramarine. Era sabio, fuerte, inteligente y muy compasivo con sus compañeros. El ahora llamado Marneus Calgar consiguió pedir ayuda e intentó explotar por los aires el altar de Corny, pero en ese momento fue atrapado por Crixus, que tenía más experiencia y fuerza, y fue puesto sobre el altar para ser sacrificado. Afortunadamente, la llamada de auxilio llegó hasta una nave cercana, y llegó un sargento de los ultramarines que mató a Crixus. La sangre de Crixus sació la demanda del altar para abrir una brecha disforme y la caverna donde se hallaba el templo se vino abajo, atrapando a los cultistas que quedaban en su interior. Por fortuna, el sargento ultramarine cargó con Marneus Calgar, que estaba muy debilitado, y lo llevó hasta la superficie. A lo largo de las siguientes décadas, Marneus Calgar creció como un ultramarine, superando todas las pruebas y obteniendo todos los implantes que necesitaba. Al final de su entrenamiento, Calgar fue el único de los 300 aspirantes que consiguió convertirse en un marine espacial completo. A lo largo de todo ese tiempo participó en innumerables campañas que le valieron la fama por toda la galaxia. También se sabe que sirvió un tiempo en los Vigías de la Muerte, junto a los que luchó contra los Necrones. Y tras todo ese tiempo sirviendo en los ultramarines, consiguió ir ascendiendo por las líneas hasta convertirse en el Señor de Ultramar y, por supuesto, en el Señor del Capítulo. Es así que llegamos hasta la primera guerra tiránida, aproximadamente en el año 754 del milenio 41. Esto empieza con la llegada de la flota enjambre Behemoth a la franja oriental, lo que demostraría ser la mayor amenaza para el reino de Ultramar desde la oscuridad de la herejía de Horus. Una vez que los ultramarines se enteraron de la amenaza inminente de esta flota enjambre, Marneus Calgar ordenó que las formidables defensas de Macragge se pusieran en un estado de preparación muy elevado. Y solo unas pocas semanas solares después de esto, la vanguardia de los tiránidos atacó el planeta. A pesar de sus grandes defensas, cientos de naves biológicas atravesaron el bloqueo de los ultramarines y se abalanzaron sobre Macragge, y miles de bestias alienígenas pronto arrasaron este planeta. Al considerar que la amenaza tiránida era demasiado masiva para oponerse a ella, Calgar combinó todas sus fuerzas terrestres en 3 grandes ejércitos. La primera y las segundas fuerzas especiales guarnecieron cada una de las fortalezas polares de Macragge. Calgar dirigió la lucha directamente contra sus enemigos y dirigió la tercera fuerza en una serie de acciones de retaguardia en un intento de frenar el avance de los tiránidos. Fue durante la famosa batalla de la Cresta del Acero Frío cuando los ultramarines se enfrentaron a la criatura tiránida más peligrosa que habían encontrado hasta ese momento, una cuyo dominio instintivo de la guerra coincidía con su propia perspicacia táctica. De alguna manera, este ser, el tirano de la colmena, o el señor del enjambre, frustró las estrategias de los ultramarines, y los tiránidos bajo su dominio psíquico comenzaron a invadir las posiciones de los marines espaciales. Calgar se dio cuenta que permanecer en el planeta para luchar era condenar a sus guerreros a una muerte lenta, así que ordenó a las cañoneras Thunderhawk que extrajeran a los ultramarines hasta la barcaza de batalla en órbita, la barcaza Octavius. Sintiendo que su presa estaba a punto de escapar, el señor del enjambre se lanzó a la refriega junto con una horda de guerreros de élite de colmena, y abriendo un camino directo hacia Calgar, se dispuso a luchar personalmente contra él. El señor del ultramar se mantuvo firme, arrasando a todos los horrores llenos con cada golpe de sus puños, pero los tiránidos eran demasiado numerosos, y el cuerpo de Calgar estaba siendo destrozado. Cuando finalmente se encontró cara a cara con el señor del enjambre, estaba al borde de la muerte, pero aún así no se rindió. Enzarzados en un duelo mortal, lucharon como dioses míticos, y aunque Calgar atacó con sus últimas fuerzas, las espadas del monstruo lo derribaron. Con valentía, y antes de que el señor del enjambre pudiera asestarle el golpe mortal, la guardia de honor de Calgar se arrojó frente a su señor, formando un escudo con sus propios cuerpos. Lentamente hicieron retroceder al señor del enjambre, con sus vólteres rugiendo y sus espadas destellando, conteniendo así la marea hasta que llegaron los Thunderhawk. Mientras el resto de la guardia de honor llevaba a Calgar a un lugar seguro,
el hermano Aloysius fue derribado por los 4 sables de hueso del Señor del Enjambre, mientras la cañonera Thunderhawk del Señor del Capítulo despegaba hacia un lugar seguro. Horas después, Marneus Calgar rechazó toda atención médica salvo la más vital, y rápidamente retomó el mando de la flota, continuando con el ataque. Atrapados entre la abrasadora potencia de fuego de las fortalezas polares de Macragge y los vengativos ataques de la flota de Calgar, las naves tiránidas fueron destruidas en masa, aunque aún quedaban cientos. En un último y loquísimo ataque, los tiránidos liberaron miles de esporas micéticas sobre las fortalezas polares del mundo asediado antes de retirarse de la órbita. Confiando en que sus ultramarines defendieran las fortalezas vitales, Calgar persiguió a la flota enjambre, decidido a evitar que trajeran la ruina a cualquier otro mundo imperial. Así es que Calgar y su flota persiguieron a los tiránidos hacia el mundo de Circe, donde la llegada de la flota de batalla Vaca atrapó a las naves de los Xenos en un aprieto entre las dos flotas. Aunque muchos acorazados y cruceros imperiales fueron destruidos durante la batalla, la flota de los tiránidos fue aniquilada por completo cuando el acorazado clase Emperador Dominus Astra se sacrificó y detonó su motor de disformidad, succionando a la flota enjambre hacia una grieta en Immaterium, donde encontraron el olvido. Ahora, con la flota enjambre destruida, la prioridad de Calgar era salvar a los hombres de la primera compañía que habían quedado atrapados en Macragge. La tercera compañía de los ultramarines fue la encargada de este rescate. A través de los pasillos húmedos y los pasadizos que goteaban icor de los tiránidos y que aún estaban plagados de enemigos alienígenas, la tercera compañía llegó al generador inferior, donde los defensores de la primera habían hecho su última resistencia. Los cuerpos de los tiránidos estaban apilados profundamente, y un círculo de exterminadores veteranos yacían donde habían luchado espalda con espalda. Aunque habían matado a más tiránidos de los que se podría haber contado, y habían mantenido la fortaleza durante más tiempo del que cualquiera podría haber esperado, la primera compañía de los ultramarines había sido aniquilada hasta el último hombre. Pasarían muchos años antes de que el capítulo de los ultramarines pudiera reponer adecuadamente sus filas, pero los hijos de Guilliman, liderados por Marneus Calgar, resistirán. Por cierto, si queréis conocer más en profundidad la batalla por Macragge y todas estas guerras tiránidas de la primera guerra tiránida, tengo un vídeo dedicado exclusivamente a esto. Os lo dejo aquí en pantalla y también en la descripción de este vídeo. Volviendo con la historia de Marneus Calgar, nos transportamos ahora al año 762 del milenio 41, cuando Marneus Calgar lideró los restos de su capítulo contra el mundo Forja de Thrax, que había sido corrompido por los demonios. Bajo este liderazgo, los ultramarines desterraron a miles de demonios y recuperaron registros de datos muy cruciales de la retorcida fábrica, para a continuación exterminar el planeta por completo. En el año 888 del milenio 41, un emisario Eldar del mundo astronave Biel-Tan fue enviado al mundo imperial de Comrad para entablar negociaciones con su gobernador planetario y así devolverles un antiguo artefacto sobrenatural de la tumba de uno de los héroes más alabados de los ultramarines, el capitán Horar, conocido como el cetro de Galaxion. Por supuesto, el noble imperial rechazó la solicitud, así que el emisario Eldar se enfadó y pronto sus súplicas se convirtieron en amenazas de violencia. El gobernador planetario se negó a dejarse intimidar por los arrogantes Xenos y ordenó que el Eldar fuera ejecutado en el acto. No obstante, el gobernador tuvo muy en cuenta estas amenazas y solicitó la ayuda de los ultramarines. Y menos mal que lo hizo, ya que los Eldar de los mundos astronave de Alaitok e Iyanden procedieron a asaltar el planeta Comrad para recuperar dicho artefacto dentro del sepulcro de Horar. Los Eldar descendieron sobre el sepulcro de Horar y se encontraron con que los ultramarines ya lo estaban defendiendo. Los guerreros Eldar se lanzaron hacia las puertas principales de este gran edificio, que era la tumba de Horar, mientras que los tanques gravitacionales y los motores de artillería atacaban a los defensores imperiales. Bajo el liderazgo de Calgar, los ultramarines hicieron que los Eldar retrocediesen, pero sus líneas de retirada fueron cortadas por otros marines de asalto y Iran Spider en una táctica envolvente que había pensado Marneus. Y aun a pesar del fracaso del asalto inicial, los Eldar
continuaron luchando durante todo un día y una noche. Al día siguiente, un nuevo asalto de los Eldar se extendió por las grandes escaleras del sepulcro, liderados por una figura colosal envuelta en llamas, el avatar de Kaela Mensha Kaine, el dios de la guerra de los Eldar. El fuego de las armas pesadas era inútil contra esta criatura, y la línea de batalla de los ultramarines se derrumbó bajo su ataque, por lo que Calgar lanzó un desafío en persona. El dios ardiente bramó con furia. Su primer golpe falló por un pelo al señor del capítulo de los ultramarines. Poco estuvo de matarlo. El segundo arrancó las placas de armadura de Calgar. Un tercero se clavó profundamente en su hombro, haciendo que el señor del capítulo cayera sobre la rodilla. Pero el cuarto se estrelló contra la palma blindada de la mano izquierda de Calgar. Levantándose lentamente, Calgar atacó con todas sus fuerzas, y la potencia de su puño blindado atravesó el torso del Eldar. Con la caída del dios de la guerra, los Eldar perdieron la valentía y se retiraron. A pesar de todas las dificultades, una vez más los ultramarines habían emergido victoriosos, y para estar seguros, Calgar, que creía que los Eldar volverían a por el cetro, ordenó que se llevaría el cetro de Galaxian desde el sepulcro de Orar a Macragge, donde podría ser defendido adecuadamente en el futuro. En el año 921 del milenio 41, Marneus Calgar fue emboscado por una partida de guerra de la legión traidora de los Amos de la Noche mientras se dirigía a la zona de batalla Darkhold. La nave averiada del señor del capítulo aterrizó en el escasamente poblado mundo feudal de Barathred. Varios cientos de marines espaciales del caos de los Amos de la Noche desembarcaron poco después, pero Calgar reunió a la población feudal de este planeta y los derrotó en una heroica batalla. La lucha contra el caos de Marneus Calgar fue siempre constante desde entonces. Enkar, también conocido como el 3 veces renacido, que era un príncipe demonio del caos indiviso, fue una vez capellán y luego apóstol oscuro de la legión traidora de los portadores de la palabra. Bueno, pues el tema es que después de la muerte y su apoteosis como príncipe demoníaco, Enkar finalmente se manifestó en el Materium, y así es que en el año 935, resurgiendo de la disformidad, lideró una fuerza del caos en la toma del fuerte estelar Indomable en el espacio de ultramar, que luego fue abordado por los ultramarines liderados por su señor del capítulo. Calgar, por supuesto, derrotó a Enkar en un combate singular, ya que Calgar sabe muy bien cómo lidiar contra este tipo de demonios. Sin embargo, el odio de Enkar hacia el Imperio y hacia ultramar era tan fuerte que no fue posible desterrarlo a la disformidad, ni siquiera con la ayuda de la Inquisición. Lo único que pudieron hacer los imperiales fue unir a Enkar al núcleo de disformidad de esta fortaleza estelar. Este ingenioso vínculo significaba que cada vez que Enkar luchaba para escapar hacia el Materium, se sentía más atraído hacia el interior del núcleo. La fortaleza estelar, guarnecida con la mitad de la quinta compañía de los ultramarines, recibió entonces la orden de trazar un curso secreto a través de las áreas remotas e inexploradas de ultramar. El destino de Enkar se mantuvo en secreto, posiblemente por temor a que alguien finalmente intentase liberarlo. La versión oficial de los ultramarines que se dio a todo el imperio es que el señor del capítulo, Marneus Calgar, había descuartizado a Enkar miembro por miembro y lo había enviado tambaleándose de regreso a la disformidad. Sea como sea, Marneus Calgar le partió el culo a este príncipe demonio. Casi 60 años después, en el año 993 del milenio 41, los ultramarines aplastaron una rebelión en el mundo industrial de Ishar IV, pero se encontraron en la vanguardia de una defensa desesperada contra la flota enjambre Kraken. Acompañado por el grandísimo capellán Cassius y los veteranos de la primera guerra tiránida, Calgar lanzó un asalto audaz que cortó el control sináptico de los tiránidos, una batalla ganada en gran parte debido a la furia con la que Cassius dirigió a sus hermanos en la refriega. Y de vuelta, el destino hizo que la historia volviera a ser muy parecida en este planeta, cuando Marneus Calgar, quien había escapado por poco de la muerte a manos de un señor de enjambre, volvió a enfrentarse a la reencarnación de esa misma bestia en los campos empapados de sangre de Ishar IV. Esta vez, sin embargo,
Calgar triunfó rápidamente, matando a la bestia con sus propias manos. Sin el Señor del Enjambre para contrarrestar la brillante estrategia militar de Marneus Calgar, los ultramarines procedieron a desmantelar los enjambres alienígenas poco a poco. Sin embargo, la victoria de los marines especiales llegó demasiado tarde para salvar este planeta, ya que los tiránidos ya lo habían reducido a un osario humeante de muerte y destrucción. Y lo peor todavía para el Imperio había sido que la mente enjambre reabsorbió la conciencia del Señor del Enjambre una vez más, y habiendo aprendido de su derrota, su siguiente reencarnación demostraría ser más astuta y peligrosa que nunca. La historia de Marneus Calgar se trata de luchar una y otra vez contra los mismos villanos. En este caso, Emkar el Renacido fue liberado por el herrero de guerra de los Guerreros de Hierro, Honshu, en el año 997 del milenio 41, y luego procedió a aliarse con él en una campaña para destruir a los ultramarines y su imperio ultraestelar. Como os podéis imaginar, Calgar se encontró con el príncipe demonio en el campo de batalla en el mundo de Talasar, y finalmente pudo aniquilarlo usando una extraña espada que databa de la antigua batalla de Calth durante la herejía de Horus, la cual era conocida como Fragmento de Erebus. Y solo 2 años después, casi sin tiempo para los ultramarines ni para Marneus Calgar de estar preparados, estalló la 13ª Cruzada Negra. Ultramar fue atacada por un tentáculo de esta 13ª Cruzada Negra con Abaddon el Saqueador a la cabeza, quien había asolado ya previamente Cadia y había destrozado la galaxia en una larga guerra. Los supervivientes de la destrozada Cadia fueron escoltados hasta Macragge, lugar que se había convertido en el centro vital de defensa en esta nueva campaña de Ultramar. Uno de estos supervivientes, el archimagos Dominus Belisarius Cael, dejó claro al Consejo de Guerra de Marneus Calgar que necesitaba el acceso al Templo de la Corrección en la fortaleza de Hera de los Ultramarines, lugar en donde el primarca Robert Guilliman se encontraba entronizado en éxtasis. Los recién llegados supervivientes de Cadia y sus inquietos aliados llenos de los Eldar Inari dejaron muy claro que tenían un objeto en su posesión que sería capaz de resucitar al semidios que estaba mortalmente herido. El primer capitán, Severus Agenman, se opuso rotundamente a esta idea y dijo en términos inequívocos que no confiaba en estos recién llegados ni en el misterioso dispositivo que traían consigo. Severus aconsejó que con tanto peligro inminente por todas partes y una batalla furiosa por ganar, solo había una solución viable. Los peregrinos serían encerrados y su misterioso paquete también sepultado en una bóveda de éxtasis hasta que se pudiera examinar su contenido de forma segura. En cuanto a los llenos a Eldar, Ageman aconsejó que se los destruyera rápidamente para que no representaran una amenaza para la seguridad del Señor de Capítulo o la fortaleza de Hera. Fue entonces cuando Lady Celestine, o Santa Celestina, tomó la palabra, intentando explicar la naturaleza divina de su misión y las revelaciones que había recibido del mismísimo emperador. Se encontró entonces mirando fijamente las bocas de varios vólteres de la Guardia de Honor de los Ultramarines, incluida también el arma de Catarina Greyfax, la Inquisidora, cuyas sospechas puritanas habían sido reavivadas. Una clara indicación de que ahora era el momento en que los gobernantes de Ultramar debían hablar, y no sus visitantes. Todos en ese lugar apuntaron su mirada a Marneus Calgar, quien a su vez miró a su bibliotecario jefe, Varro Tigurius, en busca de un consejo sabio. Aunque ni siquiera los vigilantes guerreros de la Guardia de Honor lo vieron, en ese momento tanto Ibraine como el Visarca se tensaron en preparación para una batalla. Sutiles contracciones musculares y minúsculas alteraciones en la postura dejaron a los Inari preparados para la lucha y para salir de allí con vida si las cosas se volvían en su contra. El bibliotecario Varro Tigurius permaneció en silencio durante varios segundos pensando qué tenía que decir para no equivocarse. Cuando habló, la voz de Tigurius era profunda y resonante, muy rica en poder y sabiduría. Le recordó al señor del capítulo Marneus Calgar que había experimentado visiones inquietantes en los días previos al ataque a Macragge. Tigurius había visto una bandada de pájaros de hierro alzar el vuelo desde una distante orbe carmesí
lleno de engranajes en movimiento. En esas visiones, esas formas aviares se habían elevado a través del fuego y la sombra que se derramaba desde una puerta rota de un castillo de gran tamaño. A través de la puerta rota se había visto un ojo de pupila rasgada que los miraba fijamente, y cuando los pájaros se acercaron a Macragge, una boca gigante llena de colmillos ensangrentados se había abierto de par en par a su alrededor, lista para morder con fuerza aplastante. El bibliotecario jefe había creído que sus visiones se referían a la caída de Cadia y al posterior ataque de la Legión Negra a ultramar. Sin duda, había impulsado la preparación de las defensas de la fortaleza y el envío de comunicados astropáticos que habían llevado a la flota de defensa de ultramar de regreso al planeta del capítulo en el momento más crítico. Sin embargo, ahora, Tiburius declaró convencido de que estas visiones también se referían a estos viajeros. El bibliotecario jefe dijo que estaba dispuesto a dar fe de su presencia, incluso de los misteriosos Eldar, y ya que creía que su llegada era la voluntad del emperador hecha manifiesta. Los susurros recorrieron el estrategium ante este pronunciamiento, y Marneus Calgar asintió solemnemente. Sin más comentarios, el señor del capítulo ordenó a este grupo de extraños que hablaran y explicaran su presencia con sus propias palabras. Y así fue que relataron la sangrienta historia de la caída de Cadia y su posterior huida a través de la galaxia. Incluso Ibraine de los Inari se dignó a hablar un poco, proporcionando algunos detalles escasos que ayudaron a explicar la presencia de los Xenos entre este grupo. El único que no dijo ni una palabra fue Belisarius Cawl, a pesar de las repetidas preguntas de Marneus Calgar. Así fue que el archimagos no quiso dar ningún detalle sobre lo que contenía su autorrelicario o lo que esperaba que ocurriera dentro del santuario. En ese momento nadie lo sabía, pero esto era una orden expresa que le había dado Robot Guilliman hacía 10.000 años. El tema es que mientras los viajantes decían lo que tenían que decir, la guerra continuaba afuera. La información sobre los enemigos llegaba sin parar, y Marneus Calgar absorbía todos estos conocimientos mientras escuchaba a los viajeros y tomaba una decisión en consecuencia de esto. Uno de los discursos más curiosos fue el de Lady Greyfax, cuyo relato añadía que estaba autorizada a actuar como representante del emperador en este asunto, y que con mucho gusto sería responsable de la ejecución sumaria de Belisarius Cawl si resultaba ser falso. Calgar levantó una mano para evitar más comentarios. Ya había tomado un veredicto. El señor del capítulo permitiría a los extraños viajeros llevar su autorrelicario al santuario de Robot Guilliman, aunque lo harían bajo una fuerte protección de los ultramarines. Calgar dijo que si bien comprendía y acogía con agrado el prudente consejo del primer capitán Ageman, en este momento había que tomar decisiones inusuales. Los adoradores del caos habían vuelto a poner un pie en el lecho de roca de Macragge, mientras la disformidad se agitaba enloquecida a su alrededor. Calgar consideró que los seres sobrenaturales a los que ahora adoraban habían ayudado mucho al enemigo en este desesperado esfuerzo, y no daría la espalda a los poderes premonitorios de su propio bibliotecario jefe, ni tampoco a la sabiduría de la santa en vida, sobre todo en un momento como este, incluso si le habían dado muy pocos motivos para confiar en el archimago Belisarius Cawl. Al escuchar esto, Belisarius Cawl quiso hablar, pero Calgar lo frenó y se le adelantó. El señor del capítulo le dio permiso para que los Inari acompañaran a Belisarius porque le parecía muy claro que se estaba gestando un gran acontecimiento que llevaría sobre ellos la mano del emperador. La presencia de los Inari no era un accidente, y cualquiera que fuera la voluntad del emperador en este asunto, Marneus Calgar no sería el que la contravendría. Y se demostró que la decisión de Calgar resultó ser acertada, ya que a pesar de un gran contraataque masivo del caos en el propio templo de la corrección para evitar la resurrección de Guilliman, la tecnología arcana de Belisarius Cawl, combinada con el poder psíquico del dios Eldar de la muerte, Ineaz, que fue canalizado a través de su sacerdotisa Ibraine, curó a Robot Guilliman y le permitió tomar su posición una vez más como el señor de ultramar. Y durante esta gran batalla en la fortaleza del Templo de la Corrección, se enfrentó personalmente ante una gran cantidad de exterminadores del caos que invadían el santuario del primarca. Y entonces, en el momento más crítico,
el señor del capítulo, Marneus Calgar, miró incrédulo cómo el primarca, su padre genético, había resucitado. Después de ganar la batalla en el Templo de la Corrección y de que Calgar se hubiera recuperado del combate en esta fortaleza, regresó con su primarca al Strategium de la fortaleza de Hera, en un momento cargado de dramatismo que quedaría consagrado en posteriores estatuas de Macrage. Guilliman aceptó formalmente el mando de la defensa del mundo natal de los ultramarines a manos del primer capitán Hageman. Marneus Calgar permaneció al lado de su primarca durante este intercambio, gravemente herido y sostenido por 2 guardias de honor, pero decidido a estar presente de todos modos. Guilliman mostró su nobleza al solicitar humildemente el permiso del señor del capítulo para asumir el mando total de los ultramarines en ese momento. Calgar se encogió de hombros ante sus hermanos de batalla, y haciendo una mueca de dolor, se arrodilló ante su padre genético. Igualó la solemnidad de Guilliman cuando ofreció lealtad eterna al primarca y le legó el control total del capítulo para toda la eternidad. Cuando el primarca y su camarilla salieron a dirigir la lucha en persona, los atacantes del caos se tambaleaban en desorden. El ataque dirigido por Guilliman al corazón de sus líneas fue como una última ronda de disparos entre los ojos de un enemigo herido. Legionarios negros, guerreros de hierro, Legión Alfa y amos de la noche, todos fueron arrojados hacia atrás desde las murallas. Apenas 3 horas después de su resurrección, Robert Guilliman concluyó la purga total de los invasores del caos en la fortaleza de Hera y proclamó con confianza que la fortaleza de los ultramarines era segura. Ahora, con la victoria en sus manos, Guilliman convocó a los ultramarines para que lo acompañaran en el santuario del señor del capítulo. Este había sido durante mucho tiempo el dominio y la sala del trono de Marneus Calgar, y ahora se convertiría en el santuario del propio primarca, donde fue investido formalmente como señor de ultramar y señor de los ultramarines una vez más. Calgar, Tigurius, Hageman y sus lugartenientes más cercanos estuvieron presentes en la coronación de Guilliman, al igual que los hermanos representantes de cada compañía del capítulo. Santa Celestina y los viajeros también asistieron a la coronación formal de Guilliman, y la propia santa otorgó ceremonialmente sus bendiciones al primarca. Incluso los Xenos y Nari observaron desde las gradas cómo se producía este trascendental acontecimiento. Al concluir la ceremonia, Guilliman se levantó y se dirigió a toda la asamblea. Había mucho por hacer y había innumerables preguntas para las que el propio primarca necesitaba más respuestas. Antes de poder actuar, Robert Guilliman necesitaba saber todo lo que había ocurrido durante su larga ausencia de 10 milenios. Este fue el principal motivo por el que Guilliman anunció que había llegado el momento de dejar ultramar y viajar a Terra para reunirse con su padre biológico, el emperador, y así determinar cuál era la mejor manera de defender el imperio de los múltiples desastres que ahora convergían sobre él. Antes de partir hacia Terra, Guilliman ordenó a Marneus Calgar, al bibliotecario jefe Tigurius y al capitán Hageman que se quedaran en Macrage para completar la reconquista de ultramar a manos del caos. Marneus Calgar siguió siendo el señor del capítulo de los ultramarines durante todo el periodo de la cruzada Indomitus, ya que Guilliman estaba ocupado gobernando el imperio como su lord comandante. Durante las guerras de la plaga, Calgar sofocó personalmente los múltiples levantamientos y motines antiimperiales de los auxiliares de ultramar en la región iliria de Macrage. Más tarde, frenó una ofensiva orca hacia el mundo forja de Metallica mediante el uso de tácticas de ataque rápido. Y en algún momento durante este periodo, Marneus Calgar se convirtió en el primer marine espacial que se sometería al proceso quirúrgico necesario para transformar un marine espacial en un marine espacial primaris. A pesar de que fue el propio Belisarius Cawl quien realizaría este procedimiento, se advirtió a Calgar que había un 61,6% de posibilidades de fracaso y muerte, ya que el proceso aún no se había perfeccionado. El cuerpo de Calgar fue abierto desde los pies hasta la cabeza. Luego, los 3 órganos adicionales de semilla genética primaris, el Magnificat, el horno Belisario y las bobinas de tendón fueron implantados dentro de su cuerpo. Para poner en marcha el proceso de transformación,
su metabolismo tuvo que ser apagado y reiniciado. Aunque estuvo clínicamente muerto durante más de 20 minutos, el horno Belisarius finalmente se activó y devolvió la vida a Marneus Calgar. El procedimiento no fue nada fácil y además de extremadamente arriesgado, pero Calgar demostró a los otros marines espaciales que era posible un nuevo camino para el Adeptus Astartes. Después de su transformación, Calgar comenzó a usar la armadura Heraclus, una servoarmadura modelo 10 Gravis especialmente diseñada para él. Durante el posterior conflicto, conocido como la Guerra de las Bestias, Marneus Calgar lideró a los defensores imperiales del mundo Centinela de Vigirus, una ubicación altamente estratégica en el Imperium Oscurus. En Vigirus, los sirvientes del emperador se enfrentaron a los ataques de los orcos, los cultos Genestealer, los Eldar de los mundos Astronave y los asaltantes Drukhari, pero la mayor amenaza llegó en forma de la Legión Negra de los Astartes herejes, liderada por el Señor del Caos Harken el Reclamamundos. Y con la batalla por Vigirus dejamos la historia de Marneus Calgar, ya que el trasfondo más actual de Warhammer 40.000 se ubica durante la batalla por Vigirus. Esta zona de guerra todavía está en fase de desarrollo, así que todo lo relacionado con el cuartelete de Nahmund, Vigirus y Marneus Calgar lo veremos en el futuro. Supongo que a lo largo del 2025 acabaremos conociendo cómo fue la vida de Marneus Calgar durante la batalla por Vigirus. Un saludo a todos mis seguidores y nos vemos próximamente en nuevos vídeos.